eso ya vamos a hablar con Daniel Sapsay, que es abogado constitucionalista. Está con nosotros. Buen mediodía, Daniel. Todo el equipo de La Voz de la Ciudad te saluda. Igualmente para ustedes, gracias por el llamado. Gracias por atendernos. Hablando sobre este tema, este fallo de la Cámara Electoral, justamente instando al Congreso a actualizar esa ley, lo que es la cantidad de representantes que cada provincia tiene con respecto a los diputados. ¿Qué pensás sobre esto? Bueno, me parece muy interesante, evidentemente es algo que estaba muy desactualizado, pero esto nos obliga a pensar sobre lo que implica la población, el cálculo por población y por provincia. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de la ley 22.847, que es de 1983, si bien ya venía de antes la consideración de un cupo mínimo por provincia, en esa fecha se eleva a 5 por distrito, lo que hace que la deformación de la representación lleva a que, fíjense ustedes, 9 provincias que tienen 500.000 habitantes obtienen 45 diputados, es decir, 45 diputados por 3 millones de electores. No sé si me siguen. Sí. Mientras que Córdoba y Santa Fe, que tienen 5 millones, solamente obtienen 18 y 19 diputados. Eso es el producto de la enorme deformación que implica haber establecido el piso mínimo, que deforma en gran parte la representación. Entonces, si hay que reconfigurar el número de representantes por provincia, hay que hacerlo en la totalidad y tener en cuenta también ese piso deforma enormemente y sobrerepresenta de una manera colosal a todas esas pequeñas provincias que tendrían que perder una gran cantidad de diputados para que se respete lo que la Constitución dice, porque no olvidemos que el número fijo es para el Senado, no para diputados. Bien. Y al mismo tiempo, Daniel, se necesita entonces la información del censo. Tengamos en cuenta que ya pasaron 3 censos de la última actualización, 91, 2001 y 2010. Y, por supuesto, los datos ya quedaron muy atrasados. ¿Qué va a pasar con estos datos? ¿En qué se puede llegar a basar este fallo de la Cámara Electoral? ¿Se va a poder hacer esta actualización? Yo creo que es una sentencia, como se la llama, exhortativa, es decir, está exhortando al Poder Legislativo a que actualice el número de diputados. Pero claro, se plantean todos estos problemas e inclusive no olvidemos que estaba planeado el censo para el año que viene y en principio se postergaría a raíz del COVID, lo cual puede ser algo lógico también. Entonces, eso también complica la posibilidad de hacer el cómputo, porque habría que hacerlo ya con un nuevo censo, ya que se esperó tanto y se saltearon, esto es histórico, no se cumplieron censos por años, por lo menos que se lo haga con el más actual y ya que se reconfigure todo, teniendo en cuenta las dos cuestiones que precisamente tuvimos en cuenta. Por un lado, la subrepresentación de grandes distritos y por otro lado, la sobrerepresentación de pequeños distritos como producto de la deformación a que lleva esa ley de 1983, que para mí es inconstitucional y no soy el único que lo dice, esto es bastante pacífico en la doctrina. Daniel, en este caso vemos que hay un artículo en la Constitución que no se está cumpliendo, que es el 45. Más allá del tinte político que pueda tener un gobierno u otro, ¿por qué ninguno se tomó la molestia, en este caso, de actualizar la cantidad de diputados, si la Constitución lo establece? O sea, muchas veces vemos dirigentes hablando de la defensa de las instituciones, de guardar la república y demás, pero cosas tan elementales como la representación del interior o de los propios ciudadanos no se cumple. Yo creo que esto está vinculado al enorme desprestigio de los legisladores y de la clase política en general. Entonces nadie se anima a decirlo, porque enseguida se huele, todavía vamos a tener que pagar más legisladores. Esta es mi interpretación. Va más allá de partido político, no se anima ninguno a decirlo. Y creo que en ese sentido, si lo que finalmente va a redundar es en una mayor cantidad de diputados, no es el momento más oportuno. Bien, por una cuestión de presupuesto también lo estás diciendo, Daniel, imaginamos, ¿no? Ya, y además que creo que hasta ahora los representantes políticos han cometido un grave error, no han hecho ni siquiera un esfuerzo por rebajarse aunque sea un poco el sueldo y mostrar un esfuerzo igual que el resto de los argentinos, quienes no tenemos sueldos fijos o no somos estatales,
que ha significado una merma muy grande en nuestros ingresos y han aumentado muchísimo los impuestos. Bien, y yendo puntualmente a esto que vos estás haciendo referencia, recién hiciste también esa referencia de que el número fijo es para los senadores, pero no para los diputados. Teniendo en cuenta de que si no se actualiza o se redacta nuevamente ese artículo 45, dentro de muchos años, ¿cuántos representantes va a tener cada provincia? Y a su vez, cada diputado, ¿cuántos asesores va a tener? Yendo al presupuesto también, ¿no? Porque ahí es donde también tendríamos que llegar a poner algún punto, algún freno, algún límite para todos ellos. Bueno, esto que acabas de decir complementa totalmente lo que yo dije antes. Digamos que agrega una cuestión que es fundamental. Es decir, lo que sí se sabe es que los legisladores argentinos son los que tienen la mayor cantidad de asesores y de personal en general, gastos de representación, prácticamente del mundo. No se han hecho estudios comparativos y es impresionante la magnitud de lo que implica cada banca por la inflación de asesores. Dije senadores porque los senadores de la Nación llegan a tener hasta cerca de 100 asesores, una cosa de locos. Entonces, esto sí que hay que ponerlo sobre la mesa. Creo que el día que la sociedad sienta que está representada por servidores públicos y que no hay un despilfarro de fondos, sobre todo en momentos de penuria como es este, no va a tener ningún problema en que se reactualice el número. Pero tal como están las cosas, sería, a mi modo de ver, casi una provocación hacerlo. Una provocación hacerlo, Daniel, me quedo con eso, porque además en estos últimos días que se ha hablado tanto de la coparticipación, que también quedó muy atrasado en cuanto a las leyes y su actualización. Bueno, porque no se cumple con la reforma del 94. Ustedes saben que en el inciso segundo del artículo 75 se establece la necesidad del dictado de una ley de coparticipación federal que parte de acuerdos entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires, un sistema, digamos, de federalismo de concertación muy avanzado de una cantidad de variables que son objetivas para la determinación del quantum de cada provincia, que se debió de haber dictado máximo, según la cláusula transitoria correspondiente de la reforma, el 31 de diciembre del 96, y nunca se presentó siquiera un proyecto. Bueno, y ahí es donde también empiezan a aparecer las negociaciones, las conveniencias, las jugadas políticas y todo lo que ahora empezamos a conocer, ¿no? Por decirlo entre comillas y de alguna forma, entendiendo cómo en años anteriores uno le da un porcentaje a algún distrito, ahora se lo saca para dárselo a otro, y esas son las negociaciones en las cuales siempre la gente queda en el medio. Y además de eso se lo hace por decreto, y lo hizo tanto el actual presidente como el presidente Macri. Yo critiqué las dos ocasiones. Quiero decirlo claro porque en muchos lados, a raíz de la crítica actual, dijeron que no había dicho nada en la época de Macri. Miren un poquito el archivo, no les digo a ustedes. Critiqué de la misma manera, porque me pareció igualmente grave, porque se infringe el límite del artículo 99, inciso tercero. Es decir, se lo hace además inconstitucionalmente cuando si tuviésemos esa ley habría una gran previsibilidad y no habría la discrecionalidad que hoy tienen los presidentes para penalizar o premiar según de quién se trate, si conviene a mi partido o no, y que pasó en las dos ocasiones. Tal cual. Bien, sí, por eso entendemos esa gravedad y por eso lo decimos de esta manera también, y entendemos la forma en que vos lo estás diciendo y cómo vos lo criticaste en ambas situaciones. Daniel, gracias por atendernos, un placer estar hablando con vos. Gracias por llamarme y por poner sobre el tapete este tipo de cuestiones y con una visión tan objetiva como lo han hecho. Buenos días. Muchísimas gracias. Daniel Sapsay Adiós. es abogado constitucionalista y estuvo con nosotros analizando este fallo que insta la Cámara Nacional Electoral al Congreso a actualizar la cantidad de diputados y representantes que tiene cada provincia.